Hermanos, y vamos a dar paso a nuestro hermano el presbítero Ignacio Natera Romero, quien va a compartir con nosotros el mensaje de esta noche que se titula Un rey que enfrenta la oposición. Gracias, hermanos. Apoyemos a nuestra hermana para que podamos estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice en esta tarde. Antes que nada, hermanos, le doy gracias a Dios porque me permite nuevamente estar con ustedes ahora en un aspecto diferente. No es por cuestiones de que el presbiterio me haya mandado directamente por alguna reunión congregacional que hubiese y aprovechando pudiese predicar o exponer la palabra de Dios. Esto es ya por el trabajo pastoral que se está haciendo aquí en la iglesia con nuestro hermano presbítero Víctor González. Y bueno, dentro de esto, como no se ha completado su llamamiento, su instalación, pues tenía que haber un pastor oficiante mientras se termina este proceso. El presbiterio tuvo a bien considerarme para ser pastor oficiante en tanto se termina este proceso, hermanos. Y me gustaría saber si de los que estamos aquí congregados, hay alguien que no haya entregado su vida, su corazón al Señor. Me gustaría saber. Entonces todos somos cristianos, hijos de Dios que hemos entregado. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque de esta manera pues vamos a ver el enfoque de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si hubiese alguien que está apenas recibiendo del mensaje, pues damos un enfoque un poquito diferente, un poco distinto a lo que vamos a ver ahora nosotros ya como iglesia conocedora de nuestro Dios, preparada, y que nosotros tenemos que recibir este mensaje para fortalecer más nuestra fe. Así que el mensaje que se me fue encomendado para este día martes, un rey que enfrenta la oposición, y basado precisamente en este pasaje del Evangelio según San Lucas, en su capítulo número 20, versos del 19 al 26, que ya leímos. Entonces, hermanos, vamos a entrar de lleno a lo que es la meditación de la palabra de Dios. Y te digo que todo esto tú debes de estarlo recibiendo de tal forma que enriquezcas ese conocimiento que Dios tiene para nosotros en esta tarde, porque es la palabra de Dios la que viene, no es la voz del hombre, sino la palabra de Dios que quiere seguir llenando nuestro corazón, nuestro vacío, nuestro intelecto para seguir adelante en ese buen caminar que tenemos con nuestro Dios. Y la llegada de la primavera traía consigo la gran fiesta judía llamada la Pascua. Y se esperaba, hermanos, que cada varón judío de 12 años o más había de concurrir a la fiesta que duraba 7 días. Y Jesús y sus discípulos, en obediencia a los mandamientos del Antiguo Testamento, subieron a Jerusalén para la Pascua. Recordemos, hermanos, y tengámoslo presente, que Jesús, al humanarse, vino precisamente para que toda la Escritura se cumpliese de todo lo que se había dicho acerca de él. Entonces Jesús mismo tiene que ser de los primeros en cumplir los mandamientos, en cumplir la Escritura que ya estaba allí plasmada y que se tenía que hacer como parte y como hijo de Dios dentro de su ministerio. Así que Jesús y sus discípulos suben a Jerusalén para la Pascua. Y la fiesta de la Pascua era una época de muchos sacrificios, porque se esperaba que cada familia sacrificara un cordero y que preparara la comida para la Pascua.
y muchas otras ofrendas voluntarias y de purificación se hacían durante esta gran fiesta de la Pascua. Pero para proveerse, hermanos, de una fuente adicional de ingreso personal, los sacerdotes habían transformado el patio de los gentiles en un mercado muy activo. En ese patio, cuyo objeto principal había sido un lugar de oración, pero ahora en este momento había un gran desorden. El balido de las ovejas y el mugido del ganado llenaban el aire y los cambistas manejaban precisamente las monedas. Un negocio muy próspero para ellos. ¿Qué es lo que pasaba? Que Jesús no toleraría tal perversión del verdadero propósito del templo de Dios. Así que con un azote hecho de cuerdas, echó del recinto del templo a los comerciantes y sus animales y volcó la mesa de los cambistas. Y todo esto ya lo sabemos, hermanos, porque año con año lo venimos repitiendo, porque año con año lo venimos leyendo, porque allí en nuestros devocionales personales también lo hemos leído. Nada de esto que estoy diciendo es algo nuevo para nosotros, sino que a lo mejor estamos recordando solamente un poquito del conocimiento que ya está en nosotros, ¿verdad? Así que mientras los discípulos contemplaban lo que Jesús estaba haciendo, recordaron las palabras de David: el celo de tu casa me consume. Así es, el Hijo de Dios no podía ver esto. El Hijo de Dios no podía quedarse de brazos cruzados por lo que estaba viendo al entrar a la casa de su Padre. Allí vemos este pasaje en Juan capítulo 2, verso 17. Y se dieron cuenta que esto se aplicaba a la actitud de Jesús en ese día. Estaba celoso de la pureza del culto a Dios y como juez autorizado divinamente enderezó lo que encontró torcido. Y mediante la limpieza del templo, Jesús le mostró al pueblo de Israel que necesitaban también ellos una purificación. Y se señaló a sí mismo como el juez que llevaría a cabo tal acción. Padre, te damos gracias porque en tu infinita misericordia y bondad nos permites estar en tu casa de oración. Y tú quieres adoradores así, que te adoren en espíritu y en verdad. Y aquí está tu pueblo reunido, Señor, recordando todos aquellos momentos, aquellos sucesos, aquellos acontecimientos en la última semana, Señor, de vida de nuestro Señor Jesucristo, de actividades dentro de su ministerio, Padre. Y aquí estamos, Señor, para aprender más de ti. Así que te pedimos con humildad que seas tú quien provea del conocimiento a cada uno de nosotros, Señor. No queremos que sea la voz del hombre, sino que sea tu voz llegando no solamente a nuestra mente, sino a lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de la autoridad de Jesús, nos referimos a su derecho de ser el guía espiritual de su pueblo, porque autoridad significa ejercer el derecho legal. Y eso es lo que pretende hacer nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús mismo declaró que tenía el derecho para decir a su pueblo cuál era la voluntad de Dios. Y manifestó que su enseñanza precisamente era revelada por Dios.
Cuando Él estaba enseñando, cuando Él les decía a sus discípulos, a los oyentes, es que lo que yo recibo de mi Padre, se los doy a conocer a ustedes. Todo lo que Dios, mi Padre, me da, yo lo doy a conocer. Y yo he pedido que cada uno de ustedes la reciba para que ninguno se pierda. Y en el Sermón del Monte señaló los errores comunes de la tradición judía. Y enseguida introdujo las correcciones con las palabras, pero yo os digo. ¿Sí recuerdan esto, hermanos? ¿Qué decía Jesús cuando estaba enseñando? Ustedes escucharon que fue dicho. Ustedes han leído. Pero yo ahora os digo y les estoy presentando esta nueva enseñanza que deben de tomar en cuenta para corregir lo que ya había sido dicho, pero para corroborar también y comprobar y de alguna manera estar refrendando toda la palabra de nuestro Dios. El pueblo mismo reconocía que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7:29. Con esa autoridad de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando está sucediendo todo esto en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se está enfrentando a las autoridades, a los religiosos, a los sacerdotes, ¿qué es lo que está pasando con todo esto? Bueno, lo que tenía que pasar. Que Él se enemistó con los principales, con los sacerdotes, con los gobernantes. Y es que así pasa con muchos hermanos de aquellos que levantamos la voz para hacer de manifiesto las cosas malas que están pasando, las cosas malas que están sucediendo, y se nos quedan viendo feo y nos hacen a un ladito, ya no se quieren juntar con uno, y ahora está un grupito allá viendo qué están diciendo acerca de aquel que se atrevió a levantar la voz y a decirle: están mal, están haciendo las cosas mal. No podemos seguir por ese camino porque vamos a terminar en un fracaso rotundo. Y entonces, cuando Jesús está presentando esta nueva palabra, esta nueva versión de las palabras de Dios, de su Padre, es que no les parece en nada ni a los sacerdotes, ni a los gobernantes, ni a los principales, ni a nadie. ¿Por qué? Porque ellos están cómodamente en esa vivencia. Uno de ellos, hermanos, Nicodemo, creyó en las señales de Jesús. Y Juan, el apóstol, registró este encuentro porque en él se resume el evangelio. Y porque Nicodemo fue un testigo de la autoridad de Jesús. Nicodemo lo reconoce como maestro. Él, perteneciente al Sanedrín, de las principales autoridades del pueblo judío, le reconoce como maestro, y es más, le dice maestro delante de él, en ese reconocimiento de la autoridad que tiene Jesús, reconociéndolo como el Hijo de Dios, como el Mesías que debería de venir. Y Jesús le dice a Nicodemo una de las más grandes verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras, y que yo sé que tú te las sabes de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la autoridad de Jesús se manifestó en el llamado a cada uno de sus discípulos. Ahí está, desde el nacimiento de su ministerio: venid en pos de mí. ¿Quién se puede resistir al llamado de nuestro Dios? ¿Quién se puede resistir al llamado de la gracia del Señor Jesús? Nadie. ¿Mateo se pudo resistir? No. Pedro, Jacob, su hermano, Santiago, solamente les dijo: sígueme. Y la Escritura nos dice que dejando todo, le siguieron. Dejaron las redes,
dejaron el banquillo de los impuestos, dejaron todo lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Y en el segundo llamado también que le hace a sus discípulos después de su muerte, en una playa del mar de Galilea, les llamó a ser pescadores de hombres. Y así es, hermanos, cada encuentro con un judío, con un gentil, con una mujer, con un sordo, con un ciego, siempre Jesús habló con autoridad, enseñando el mensaje de salvación a su pueblo que tanto amaba. ¿Crees que yo te puedo sanar?, le decía al ciego, le decía al paralítico. Sí, sí creo, exclamaban ellos, pues conforme a tu fe te sea hecho. En esa autoridad de Jesús, de no solamente sanar, sino de perdonar pecados, porque se enfrenta precisamente a la incredulidad de la gente que, aún viendo todo lo que ya había hecho, tiene que seguir mostrándose como el Hijo de Dios que sana, que libera. Porque cuando se enfrenta con aquel paralítico que es bajado por el techo y que le dice: tus pecados te son perdonados, inmediatamente se oyó todo el murmullo de toda la gente que estaba allí. Pues qué fácil, qué sencillo. Pues es fácil decir que sus pecados son perdonados, pero yo todavía lo veo ahí en el lecho. No veo que se levante. Con sus pecados perdonados, pero ahí está. ¿Y qué hace Jesús para mostrarles precisamente esto? ¿Qué es lo que dice? Bueno, a ti te digo ya, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, para que ellos vean el testimonio y la autoridad que tengo como hijo de Dios. Cuando en aquel pasaje paralelos que se enfrenta con un centurión y que le dice: vengo porque uno de mis sirvientes está enfermo. Espérame, ahorita voy. ¿Qué le dijo? No. Jesús, tranquilo. Tú solamente solo di la palabra y con eso basta. No necesitas trasladarte hasta donde está el enfermo. ¿Y qué pasó? Que cuando el centurión iba llegando a su casa, salieron los sirvientes y le dijeron: tu siervo ha sido sanado. ¿A qué hora? A la hora que me dijo y a la hora que yo le dije. Y después tenemos a Marta y a María, que le están reclamando al Señor Jesús diciendo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Qué difícil cuando desconocemos lo que Dios puede hacer, lo que Jesús podía hacer, porque ellos necesitaban la presencia de Jesús, pero allí no hubiera sido igual el testimonio de Jesús si Jesús hubiera estado presente para que Lázaro en ese momento no hubiera muerto, pero tenía que manifestarse el poder y la autoridad del Hijo de Dios aún para aquellos que ya habían muerto. ¿Sí? Y después de 4 días, pero ya tiene 4 días Jesús. El poder de Dios se estaba manifestando aún antes de que quitasen aquella piedra. Sí, hermanos. Por eso, en cada encuentro que el Señor Jesús tenía, siempre lo hizo con autoridad. Sabía bien que en los más altos círculos religiosos no era bien visto, y sabía que esto tenía que ser así para que la Escritura se cumpliese. También tenía que ser así. Tenía que haber esa resistencia de aquellos corazones duros, de aquellos corazones que por más que se les habla de la palabra de Dios, que por más que se manifiesta la plenitud del amor y la bendición de Dios, cierran sus corazones. Pero en ese tiempo tenía que ser así, para que la Escritura se cumpliese. Junto con su fama,
los religiosos de su tiempo tenían miedo a las enseñanzas de Jesús, porque ellos mismos sabían que tenía razón. Pero no querían salir de ese tradicionalismo, de sus costumbres, de su posición tan cómoda que ellos tenían. Y si tú te pones a pensar qué es lo que vivimos en nuestra actualidad, te vas a dar cuenta que es casi exactamente lo mismo. No se quiere salir, pero sí los tienen allí. Decía un hermano en un testimonio allá en Tuzantla, decía: tengo un alumno, y empezamos a platicar y me decía: no, es que en el retiro que tuvimos nos enseñaron cómo aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y nos enseñaron muchas cosas y decía cosas bonitas de la palabra de Dios. Y dice, hermano, yo me quedé asombrado. Pero dice, qué tristeza da que con ese conocimiento que se les imparte a todas estas personas que van a retiros en la Iglesia Católica, también no les muestran la verdad acerca de que se debe adorar solamente a Dios. Porque les dan una partecita nada más. Pero está allí, ¿verdad? Y quieren seguir manteniendo todo ese poder, todo ese liderazgo para seguir cómodamente en su posición. En Nazaret, hermanos, lugar donde Jesús había pasado su niñez, no le creían, no le veían. Y no le veían como alguien diferente, sino que lo seguían viendo como aquel muchachito que creció entre ellos. Por eso, más adelante se da aquella expresión de médico, pues cúrate a ti mismo. Porque esa incredulidad la habían ya acarreado hasta esos momentos y lo estaban expresando así delante de Jesús cuando ya habían pasado más años. Por eso la controversia, hermanos, está latente. Los fariseos recurren a sus peores enemigos de esos tiempos, que son aquellos que se les conocía como los herodianos. No se podían ver, entre ellos no se podían ver, pero ahora tenían algo en común: matar al Señor Jesús. Y aun cuando no se podían ver, aun cuando no congeniaban en nada con sus ideas, se unen y les piden precisamente a este grupo de personas fieles a Herodes, pero con el fin de destruir a nuestro Señor Jesucristo, de inmiscuirse con toda aquella gente que le seguía, de decirle, de ver qué palabra, de ver qué acción, de ver qué gestos. ¿Para qué? Para ver si entraba en una contradicción con sus propias palabras, con sus propios hechos. ¿Para qué? Pues para acusarle inmediatamente, para tener una excusa y poder llevarlo ante las autoridades, que fue lo que pasó más adelante. Pero antes se tenía que cumplir todo esto, cada día lo que tenía que hacer. ¿Recuerdan la maldición de la higuera cuando regresaba de allá de Betania? ¿Recuerdan ustedes cómo dice: no es posible que a esta planta no dé fruto? Yo necesito gente que dé fruto, yo necesito plantas que den fruto, yo necesito que la iglesia se siga poniendo activa. ¿Para qué? Para que dé ese fruto. Bueno, pues estaban en eso, ¿verdad? Y por ahí lo tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, el Rey que humildemente entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, de aquel que siente el celo del Señor al contemplar cómo los líderes religiosos han estropeado terriblemente el mensaje de Dios y solamente lo utilizan para beneficio propio. Este Rey de Reyes, hermanos, este Rey de Reyes, este Señor de Señores, tiene que enfrentarse ante este liderazgo con gran poder terrenal permitido por Dios. Sí, grande, enorme. Pero hasta ese grande y enorme
permitido por Dios. Y cuando se enfrenta a ello, es para dejar clara la enseñanza del establecimiento del reino de Dios, expresada con amor, expresada con una gran autoridad, para que ya no queden dudas al respecto. Para que quien escucha de la palabra de Dios inmediatamente acepte, para que empiece a hacer algo dentro de su vida, de su corazón, y pueda existir ese cambio. Esta autoridad de Jesús seguramente en algún momento llamó a tu puerta. Sí, a ti, hermano, hermana, joven. A cada uno de nosotros que nos encontramos en esta hora, en este santo lugar. Y que nos dijo: ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. No sé cuál ha sido tu respuesta a este llamado, pero solamente, hermanos, no permitamos que Jesús, al contemplar nuestra vida, llore como lo hizo al estar frente a la gran ciudad de Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Y se estremeció su alma, y vino tristeza, y vino nostalgia de contemplar aquella gran ciudad donde iba a ingresar e iba a ver todo lo malo que se estaba haciendo en el nombre del Señor. Y llora allí, hermanos, y llora nuestro Señor Jesucristo. Y no permitamos, hermanos, que suceda así con nuestra vida, porque no hemos hecho nuestra tarea. Que nos ha llamado a ser sus pies, que nos ha llamado a ser sus labios, a ser sus ojos, a ser su mente. Jesús ya hizo la parte más difícil, hizo la parte más importante. Ustedes van a ver el día de mañana posiblemente, o la han escuchado, cómo fue la agonía de nuestro Señor Jesucristo estando en el huerto del Getsemaní. Cómo fue esa agonía tan grande, ese sudor que le decía a su padre, a su papito: por favor, ¿se puede? ¿Se puede? Hay un gran dolor en mi ser, en mi corazón. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y entonces, al saber esto, hermanos, podemos ver que la parte más difícil ya la había hecho nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos manda a que no desperdiciemos la oportunidad. Ya Cristo vive en nuestros corazones. Por eso hablemos con denuedo, testifiquemos, invitemos a quien hoy vive sin Cristo, sin fe, sin Dios, sin esperanza, a que reciba a Jesús como su Salvador, como su Rey, como su Señor, para que transforme su vida y su corazón. No recuerdo, hermanos, si en alguna ocasión dije esta ilustración aquí con ustedes, pero me voy a permitir darla a conocer nuevamente. Estaba un hombre en un templete hablando y testificando lo que Dios había hecho en su vida. Ese cambio, esa transformación que había habido en su persona. Y en la parte de más atrás se encontraba una mujer y un poquito separado una pequeñita. Y junto a la pequeñita había un hombre que cuando escuchaba al que estaba enfrente empezó a gritar a gran voz: callen a ese loco, callen a ese soñador, que ya lo despierten. Y entonces la pequeñita jaló el saco del Señor y le dijo: ve a ese hombre que está hablando enfrente. Sí, niña, sí lo veo y lo escucho. Bueno, es mi papá.
¿Ve este vestidito que traigo ahora? ¿Ve esa señora que está llorando pero de alegría? Antes no era así, porque mi papá tomaba mucho, porque llegaba y nos golpeaba y nos pegaba, se gastaba todo el dinero y no había dinero para comer, para que me pudieran comprar una ropita nueva. Así que yo le voy a pedir algo, déjelo seguir soñando, déjelo que siga soñando. Y Jesús entra con esa autoridad en nuestra vida. Ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores, que se enfrentó a toda una autoridad grande, como ya lo he mencionado, pero que con esa autoridad fue capaz de dejarlos callados. Y se callaron, dice la Escritura en la última parte del pasaje que leímos, porque no pudieron responder lo que Jesús les estaba preguntando. ¿Sí? Y así es la autoridad de nuestro Dios. Así que aquí estamos nosotros, hermanos. Transformó nuestra vida, transformó nuestro corazón. Y cuando hemos comprobado que Jesús ejerce su autoridad sobre nuestro corazón, también nosotros hemos podido aclamar como aquella gente aclamaba cuando Jesús iba montado sobre ese pollino rumbo a Jerusalén. Bendito el que vino en el nombre del Señor. Gracias, Dios, por entrar a mi vida, por entrar a mi corazón. Amén.